Si tú vienes conmigo, yo voy a protegerte de todo. César está en casa. En el planeta de los simios, Revolución, esta línea marca un punto sin retorno, el instante en el que un ser que nació bajo techo humano elige caminar hacia un destino que ya no puede compartir con quienes lo criaron. Parece una frase sencilla, pero por debajo late algo mucho más profundo, la aceptación dolorosa de que el amor no siempre implica permanecer, a veces implica dejar ir. Will, el hombre que cuidó a César como si fuera un hijo, comprende en ese momento que su lugar ya no está a su lado. Entiende que el bosque, los de su especie, la libertad, son el hogar al que César pertenece, incluso si al aceptarlo se queda emocionalmente vacío, porque ahí está lo desgarrador. Criarlo lo convirtió en familia, pero crecer lo convirtió en alguien que necesita un mundo diferente. Para César, esta frase es la proclamación de su identidad. Ya no soy una mascota, ya no soy un experimento, ya no soy propiedad de nadie. Soy líder, soy libre, y este es mi hogar. Para Will es un acto de amor silencioso, la renuncia, la despedida, el reconocimiento de que alguien que amamos puede necesitar un camino que no nos incluya. Y en medio de esa tensión, la película nos recuerda una verdad humana. Uno no pertenece al lugar donde nace, sino al lugar donde encuentra su propósito. Cuando César decide quedarse en el bosque, no es solo una elección territorial, es una declaración emocional que parte el alma en dos direcciones distintas. Por un lado, el llamado de la libertad, por el otro, la voz que lo crió, que lo amó, que lo salvó. En el fondo, Will siempre supo que ese momento llegaría, aunque lo evitara, desde que César empezó a cuestionar su lugar entre los humanos, desde que entendió que su inteligencia lo aislaba, desde que vio la injusticia hacia los suyos. Will sintió la distancia crecer. No por falta de cariño, sino porque el crecimiento verdadero siempre implica separación, y aquí ocurre lo más trágico. Los dos se aman profundamente, pero sus caminos ya no corren en la misma dirección. César no se va por rebeldía, no se va por ingratitud, se va porque su humanidad floreció tanto que ya no cabe en una jaula, ni en una casa, ni en una ciudad humana. Su evolución le exige un mundo propio, uno donde pueda guiar, proteger y dar sentido a los otros simios. Ese liderazgo no es un destino que él eligió, es un destino que lo eligió a él. Will, en cambio, vive el otro lado del crecimiento, la pérdida, la comprensión de que criar no es poseer, sino acompañar, y que el amor más maduro no es aferrarse, sino permitir que el otro se convierta en lo que está destinado a ser. Cuando César dice, César está en casa, la frase no solo libera a los simios, también libera a Will, que debe aceptar que su lugar en la vida de César ya no es el de guía, sino el de recuerdo, y en ese cruce emocional se revela una verdad universal. A veces el destino de quien criamos no es quedarse con nosotros, sino superarnos. En la despedida entre Will y César ocurre algo que pocas películas capturan con tanta honestidad, el dolor de soltar a alguien que amas sabiendo que es lo correcto. Will mira a César con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque el pequeño simio que adoptó, cuidó y educó ha encontrado un propósito mucho más grande que una vida doméstica. Y tristeza porque ese mismo propósito lo aleja de él para siempre. Y es que el amor humano no siempre significa quédate a mi lado, muchas veces significa algo infinitamente más difícil. Sé quién tienes que ser, aunque eso signifique que yo ya no tenga un lugar en tu camino. César, por su parte, vive otro conflicto desgarrador. Él también ama a Will, él también siente el peso de esa despedida, ese nudo en la garganta que solo aparece cuando uno se va sabiendo que ya no volverá igual. Pero entiende que su destino no está en una casa, sino en un bosque donde otros dependen de él. Su liderazgo no es una elección egoísta, es un sacrificio. Por eso la escena es tan poderosa. Ninguno de los dos gana, los dos pierden algo que aman, pero los dos también hacen lo correcto. Will acepta que su vida ya no puede ser el centro de la vida de César. César acepta que su evolución lo separa irremediablemente del único humano que lo trató como un hijo. Ese momento nos recuerda algo que todos vivimos tarde o temprano. Hay despedidas que no se dan por falta de amor, sino porque el amor ya cumplió su misión
Y cuando César susurra que está en casa, lo que realmente está diciendo es, gracias por llevarme hasta aquí, lo demás debo hacerlo solo. César está en casa no es solo una frase de película, es un espejo emocional que nos recuerda una verdad que cuesta aceptar. A veces la vida nos obliga a soltar lo que más queremos, no porque falle, no porque deje de importarnos, sino porque ya no pertenece a nuestro mundo. Will entendió algo que muchos tardamos años en comprender. Las personas cambian, encuentran su camino, evolucionan y no siempre ese camino nos incluye. El amor maduro no se aferra, no encadena, no insiste. El amor maduro observa el crecimiento del otro, se rompe en silencio y aún así sonríe porque sabe que es lo correcto. César también nos enseña algo. Todos tenemos un lugar donde finalmente sentimos que encajamos, un espacio donde nuestra voz deja de temblar y nuestro espíritu por fin respira. Ese lugar, esa casa, no siempre es donde crecimos, ni con quienes empezamos, sino donde nuestra alma se reconoce. La escena es emotiva porque representa el momento en el que dos caminos que se cruzaron con amor tienen que separarse con dignidad. Y así es la vida, hay despedidas que no destruyen, transforman, hay ausencias que no duelen por falta de cariño, sino por exceso de verdad. Y a veces la mayor prueba de amor es decir, ve, ese es tu lugar, y aunque me duela, estoy feliz por ti.